En el principio solo había cine y realidad. Al menos esa experiencia unificada captaban los primeros espectadores en las salas. La teatralización del cine no eliminó el éxito de las imágenes reales, que siguieron gustando siempre. Desde luego, cambiaron las formas cinematográficas de presentarlas y hasta los formatos en que se consolidaron. Estampas, actualidades, noticiarios, películas de un viaje. Al final llegó el documental hecho por Flaherty y definido por Grierson. Corría el año 1922. Por entonces cuajó la idea fundamental. El documental era una presentación dramática, en imágenes de la realidad. Las imágenes reales darían desde ese entonces cuenta de esa realidad que se pretendía contar o al menos presentar. Como cualquier verdad, esta no se encuentra en la naturaleza o en la sociedad, sino en la cabeza de quienes la ponen de manifiesto. Estas palabras de Julio Montero Díaz y María Antonia Paz Rebollo las he escogido como apertura a este episodio de 25 Watts. Soy Javier Andrade. Hola, bienvenidos a 25 Watts, un podcast de cine con Isabel Carrasco y Javier Andrade. Hola, soy Isabel Carrasco y para este programa hemos invitado a Manolo Sarmiento. Él es documentalista y coordinador de la Maestría de Cine Documental de la Universidad de las Artes, además de docente de la Escuela de Cine. Manolo ha codirigido junto con Lisandra Rivera 2 documentales. Problemas personales del 2002, un retrato cercano de varios personajes ecuatorianos que emigraron a España en búsqueda de mejor suerte. Una película importante y muy vigente, en especial ahora que partidos de derecha antimigrante han ganado elecciones en varias ciudades, de España por ejemplo. Y La muerte de Jaime Roldós en el 2003, un importante documental que indaga sobre el sospechoso accidente de avión en el que murieron el expresidente Jaime Roldós y su esposa Marta Bucarán. Hola Manolo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, gracias por estar acá. Bueno, cuéntanos, nos has traído una película el día de hoy para un poco hablar del cine documental. Sí, bueno, ustedes me invitaron y la condición, el pacto era que yo proponga una película para conversar sobre ella. Y bueno, estuve pensando qué proponer y me parecía pertinente en estos días que estamos viviendo era el cine de Avi Mograbi. Avi Mograbi, este cineasta israelí que conocimos en los EDOC hace ya varios años. Hemos un poco acompañado su carrera desde el Festival EDOC. Y elegí en particular la película, una de ellas que es muy importante y muy poderosa, que se llama Venganza por solo uno de mis ojos. Se llama así en español, Avenge but one of my two eyes. Y es un largometraje que nos lleva directamente, digamos, al conflicto palestino-israelí que estamos presenciando hoy en día. ¿Qué te llamó la atención de esa película en particular? Porque la obra de Mograbi maneja básicamente o discute o reflexiona sobre el conflicto desde diferentes ángulos. ¿Por qué esta en particular? A ver, quizás porque esa película plantea un tema que es crucial y es desde dónde miramos, ¿no? Desde dónde estamos observando la realidad y por lo tanto pensar, reflexionar en cómo el lugar desde donde miramos condiciona no solo lo que miramos, sino también lo que hacemos, lo que somos capaces de hacer y lo que somos capaces de sentir. Ese yo creo que es el tema central de la película de Mograbi, ¿no? Él está en su casa, que supongo que es en Tel Aviv. La película arranca con un diálogo telefónico que él tiene con un colega cineasta palestino, un amigo suyo, que está en ese momento en los territorios ocupados. Ignoro si está en la Franja de Gaza o si está en Cisjordania, pero él está en los territorios ocupados y está en ese momento siendo testigo de un acto de vigilancia, de ocupación del ejército israelí. Entonces él habla por teléfono con su amigo y de alguna manera y graba su voz mientras él está en su estudio. La cámara lo filma, él se autograba, digamos, ¿no? Pone la cámara, es una especie de selfie en video, él pone la cámara para grabarse en su cabina de edición, mientras en el monitor que está junto a él se ven imágenes de actualidades sobre la invasión que está ocurriendo. Mientras miramos en ese monitor distante o pequeño junto a él estas imágenes, lo tenemos a Mograbi conversando por teléfono con su amigo.
que le cuenta lo que está ocurriendo al otro lado. Ese es el arranque de la película, y es un arranque poderoso porque inmediatamente está ahí establecido el problema, que es este problema de dónde estás, ¿no? Él está en su casa, en su lugar de trabajo como cineasta, pero está del un lado del conflicto, ¿no? Y su amigo está recluido, digamos, por así decirlo, en la voz agónica que tiene desde el teléfono. Y también es interesante, la película es del 2005 y me parece que está dentro de también un contexto en el que empiezan a aparecer con mayor frecuencia estos hombres suicidas en la Franja de Gaza y probablemente también en el territorio ocupado, ¿no? de Israel. Digamos, la película también aborda de una manera como muy inteligente y provocadora, ¿no? Estos símbolos patrios que son la leyenda de Sansón y la Masada, ¿no? Que es cuando fueron invadidos por los romanos. Y eso es como súper fuerte. Sí, es un recurso, pues en realidad bastante simple, ¿no? Es una comparación que él hace, digamos, él descubre o se da cuenta que hay este sitio arqueológico, ¿no? De la antigua ciudad de Masada, que está en una cumbre en el desierto, impresionante y bellísima además, que es un lugar de veneración y de peregrinación de los judíos, y él filma a los guías turísticos y guías religiosos a la vez que le cuentan a los visitantes, en su mayoría judíos supongo, lo que significa el templo de Masada, ese lugar para ellos, ¿no? Que no es un lugar sino que fue sitiado por los romanos hasta obligarlos a rendirse, ¿no? Y la leyenda cuenta que cerca de 1000 judíos que vivían en Masada se suicidaron, ¿no? Se sacrificaron porque preferían el sacrificio a ser dominados, a ser sometidos por los romanos. Entonces, este hecho y esto que ocurre allí en la cumbre de este templo, de esta ciudad histórica, Mughrabi lo filma y él de alguna manera dice, pero esto es exactamente lo que estamos haciendo con los palestinos. Y ese es el dispositivo, diríamos, de la película, que es muy simple en apariencia, ¿no? Porque luego él intercala estas escenas, son una serie de escenas que filma en el templo, con escenas que él filma en las fronteras de los territorios ocupados, ¿no? En donde se observa un paralelismo contemporáneo de lo mismo que están narrando, que narra la leyenda. Es de alguna forma como retratos contemporáneos a ese año de la pérdida de la esperanza, ¿no? Que es como la cosa más, si quieres, dolorosa que puede llevar a estas ideas, porque efectivamente lo que hace es tal vez retratar la psiqui de lo que en inglés le llaman un suicide bomber, desde la lógica israelí, y lo compara con lo que está pasando del otro lado en ese momento, sin realmente decirlo, que es lo que lo hace aún más poderoso. Nunca creo que lo enuncian, pero pues es lo que está. El amigo palestino de Mughrabi básicamente lo que dice es, ahorita lo que me preocupa es que la gente ya no tiene mucha esperanza, y una vez que no hay esperanza, ya estas cosas ya pueden pasar, porque la idea de morirse se vuelve atractiva, se vuelve útil, se vuelve un propósito. Claro, varios personajes lo dicen, lo van diciendo, lo van soltando varias veces. Hay una escena con una niña que es impresionante, pero bueno, me acuerdo ahora mismo de esta mujer, de estos hombres que los obligan a pararse en una piedra, ¿no? Para tomarles foto. Para castigarlos. ¿No? Para castigarlos, sí. Son situaciones de humillación tan fuertes, ¿no? Y ellos dicen, ¿no? Hay una mujer que dice, muy pronto en la película, dice, preferiría estar muerta. Claro. Entonces sí, el tema de la muerte y del sacrificio, claro, es lo que atraviesa la película también. Claro, y uno ve además la actuación del ejército israelí frente a la población, ¿no? Cómo han llegado a niveles de deshumanizarles, ¿no? Que prácticamente no tienen ningún tipo de libertad. Una madre no puede ir a visitar a sus nietos porque tiene que esperar 4 horas hasta que algún soldado se digne a darle permiso y darle paso. Y claro, vos vas entendiendo también de a poco, a medida que vas viendo esa relación que tiene el ejército con la población, y vas, digamos, dándote cuenta de que efectivamente hay un proceso de rotura de la dignidad que está en la frontera, ¿no? Y eso es como súper fuerte. Vas entendiendo de alguna manera también ciertas reacciones que pueden ir sucediendo, o lo que estamos viviendo ahora mismo con el tema del conflicto, que es como súper triste, pero también es como complejo de conversarlo, pero también esta película te da luces de por dónde va el inicio de esta deshumanización y de esta reacción tan violenta por parte de
ciertos palestinos, ¿no? Del grupo Hamas. Sí, te informa sobre eso. Bueno, y te cuenta en detalle también cómo es vivir allí, ¿no? Estos checkpoints toda la burocracia que está construida alrededor del permitir o no permitir el paso, de obligar a un agricultor a no arar la tierra, o simplemente de no permitir por capricho del soldado que una ambulancia se lleve a una persona enferma, que evidentemente necesita la atención, ¿no? Está sangrando, de hecho. Sí, Hay un abuso de poder. Es muy fuerte todo eso, cómo él logra ser testigo de eso. Ahora, ahí lo interesante es, digamos, además de la realidad, como decía al inicio Javier, que es el gran tema del documental, es el hecho de dónde está, de por qué puede Mograbi filmar esto, ¿no? Y él puede filmar esto porque es israelí. Entonces él dice en alguna entrevista, él decía, bueno, de hecho, lo tuvimos en una clase en la UARTES, por Zoom, en la pandemia. Yo le invité a una de mis clases y él explicaba que, claro, que un cineasta palestino que se atreva a hacer lo que él hacía estaría muerto, porque no le habrían permitido filmar lo que él filmaba, ¿no? Entonces, de alguna manera, la película también se convierte en una denuncia por ese lado, porque la película pone en evidencia el lugar de privilegio desde donde él está filmando, que es este lado del colonizador, el lado del ocupante, ¿no? De acuerdo. Entre las cosas que además impactan también o que son interesantes de analizar de Mograbi como director es cómo él se sitúa frente a ciertas situaciones, ¿no? Porque vemos que, por ejemplo, él está filmando a la madre que no puede visitar a sus nietos, o esta escena de la ambulancia que viene a recoger a esta mujer que está herida, y hay todo este problema de que no le dejan pasar con su familia. Digamos, él es testigo y filma y recoge como mucha de ese conflicto y esa relación entre los soldados y la población. Pero a mí me llamó la atención que decide él reaccionar como director solamente en una escena, que es la escena de los niños, ¿no? Que no pueden pasar a la escuela. ¿Qué piensas de eso, ¿no? Que haya escogido quizás esa escena para reaccionar, o por qué no reaccionó en las otras escenas o en las otras situaciones que eran igual de fuertes, igual de graves? Bueno, no sabemos si reaccionaría en las otras, digamos, no nos lo muestra en todo caso, pero a ver, lo que puedo contarte es lo que él nos contó aquella vez, y es que ocurrió simultáneamente que él en efecto se enojó demasiado, ¿cómo se dice? Se salió de casillas, ¿no es cierto? Se salió de casillas y ya no aguantó más. Por otro lado, se dijo interiormente, estos chicos jamás me van a arrestar, soy un periodista israelí, no se van a meter en problemas, porque si me atacan a mí se meterían en problemas. Y tercero, esto es o sea, él, digamos, no lo hizo para la película, pero cuando lo hacía se dijo, pues esto tiene que estar en la película. O sea, esto es un gran momento para la película. Son las tres cosas. Yo pienso que él dijo ya basta, ¿no? Ya basta, y decidió entrar en el plano y entrar con su increpación a los soldados. Es muy poderoso como final, bueno, no es el final exacto de la película, pero es Pero es casi cerca del final. Es el clímax, estructuralmente es el clímax. Sí. De ley. Y otra cosa interesante es que me vi una entrevista que le hicieron a Mograbi en el Festival de Cine de Nueva York con su última película, que no creo que la pasaron en los de Doc, o sí creo que la pasaron, pero no me la vi. Sí estuvo, sí. Y él decía que en Israel no circulan sus películas, no se ven. O sea, incluso en las salas de cine comerciales o de cine arte no la compran, tampoco los canales de televisión ni los festivales de cine. Entonces es también como súper fuerte esa censura que hay, no explícita, ante el cine, que creo que esa película o su obra sí que podría generar debates como súper interesantes al interior de Israel, un poco para tratar de buscar, no sé si es que una solución, pero al menos una discusión como más profunda de lo que sucede. Bueno, yo estoy seguro que lo que él hace es apreciado por un buen número de espectadores en Israel, y esa censura ha ido creciendo, digamos, ha sido algo progresivo. Son las últimas películas de él que son
que tienen ya cero apoyo de la televisión. Porque este proyecto tiene apoyo de fondos del gobierno. Sí, Es en parte financiado por el Ministerio de Cultura o alguna cosa así del gobierno de Israel, ¿no? Son las últimas películas. Yo creo que se han vuelto cada vez más, se ha ido radicalizando las posturas más conservadoras en el Estado de Israel, en el gobierno, y ya la censura es mayor. Por eso él optó por poner toda su obra en YouTube, porque la obra se financia, de hecho, con fondos europeos en su mayoría, y entonces él prefiere que se vea a través de YouTube para que el público israelí pueda acceder a sus obras. Quería igual mencionar una secuencia antes de que me olvide, porque me parece, lo valioso de la obra, lo valioso de esta obra, del trabajo de Mograbi en general y del documental en general, es la oportunidad de revelar la contradicción humana constante en la que nos movemos todos. Si se acuerdan de la primera secuencia del soldado que no les deja arar, ¿no? En algún momento él se acerca mucho con la cámara, Mograbi se acerca mucho y el soldado le pega un cabezazo a la cámara. Buenísimo, claro. Y se ríe. Ajá. Y se vuelve una suerte de actuación para la cámara. Es decir, dentro de toda esta situación muy tensa, muy compleja, en la que él es consciente de que está siendo retratado como el villano, es su manera como decir, bueno, pero también me está filmando y también soy chévere. Y eso automáticamente para mí se vuelve como una de las mejores secuencias de cine documental que he visto, porque no te permite no verlo como una persona. Sí, y eso, vamos, de eso iría la cosa, ¿no? Sí, ahí él hace, esa escena es poderosa. Ahora la volví a ver en efecto de nuevo y es una clase, ¿no? Porque primero, o sea, es muy sencilla. Seguramente hay un microfonista y él está con la cámara al hombro, pero él sigue algunas reglas, ¿no? Y una regla es seguirlo al soldado hasta ponerlo furioso, ¿no? Claro, lo provoca. Es lo que hace. Y lo tiene en el centro del cuadro y lo persigue hasta que consigue que el tipo se lance contra su lente, lo cual es increíble, ¿no? Lo pone de este lado de la película, lo pone del lado del cine, digamos. Lo vuelve consciente, lo que tú dices, lo vuelve consciente de que es un actor de una película y está jugando un papel y lo hace salir de casillas también. Quizás, de hecho, dialoga con su propia salida de casillas del final, ¿no es cierto?, ese momento. Y lo otro es que se queda ahí hasta el final, hasta que la escena concluye, ¿no? Lo cual también es súper importante. Cuando uno sale, a veces, el clásico error del documentalista es que va a filmar y muy pronto se desilusiona de la situación y deja de filmar, ¿no? Pero aquí él filma hasta el final y logra construir el arco dramático de la escena. Y bueno, y filma los detalles, filma los tractoristas, filma los argumentos de las personas, el tema del permiso, del famoso permiso que el soldado trae de no sé quién, o de la orden de que esa es una tierra militar en la cual no hay cómo trabajar, etcétera, ¿no? Esa es una lección. Y me acordé de lo que les iba a contar, y era esta anécdota de cuando vinieron a los EDOC las películas de Mograbi la primera vez, que debe haber sido, sí, 2008 o 2007. Me acuerdo que hicimos una retrospectiva de cine israelí, ¿no? y un par de películas palestinas también. Y nos acercamos a la Embajada de Israel para que nos ayuden con el transporte de las copias, que eran en Betacam en aquella época. Y bueno, la Embajada de Israel tenía un servicio cultural de revisar si las películas no estaban en una lista de películas que ellos no apoyaban. ¿Pero no apoyaban por temas de censura o por temas técnicos y de que no habían queda ganado muy claro, el fondo? no, Okay. yo creo que era también por temas políticos, ¿no? Pero ocurrió que todas las que habíamos propuesto estaban en su lista y dijeron sí, podemos traerlas. Y la del señor, lo que tienen que hacer los cineastas, los productores, es mandar su película, el Betacam, a la Cancillería de Israel en tal lugar. Y entonces me acuerdo que, bueno, no sé si lo hice yo, alguien le escribió a Mograbi diciéndole que tenía que hacer esto. Y él dijo, no, para nada, conmigo no cuenten. O sea, mis películas, ustedes me pagan el DHL, pero yo no voy a usar la Cancillería de Israel para que llegue mi película, ¿no? Él lo consideraba eso como algo, una cuestión de principio, ¿no? Era un no negociable no para negociable, ¿no? Ustedes pagan el DHL porque yo no voy a ir a entregársela. Era como un gesto, ¿no?, político de
de decir eso no voy a hacer. Porque él, bueno, conocía que había obras que estaban prohibidas, que no se podían pasar a través de ese servicio. Claro, igual sigue siendo interesante que pueda filmar esas películas, que él siga viviendo en Israel y que sienta que además ahí está como de alguna forma su misión, ¿no? Como tratar de reflexionar alrededor de lo que está pasando a través de su cine. Y eso también es interesante. En esta misma entrevista en el Festival de Cine de Nueva York, generalmente en esos foros, luego de las proyecciones, hay como un montón de preguntas súper interesantes al director, y en este caso a él solo le hicieron 2 preguntas, lo cual me llamó un poco la atención. Las preguntas tenían que ver también con su objetividad, como que el tema igual del conflicto es tan sensible que él la tiene difícil, ¿no? Él poco respondía y decía que la realidad está ahí, que no es que él se ha inventado nada ni ha creado nada, que la cámara la ha puesto ahí, pero efectivamente él está mediando, ¿no? Él está poniendo el ojo en ciertas cosas y poniendo la cámara en ciertos lugares, ¿no? Pero que eso no quiere decir que no sea real lo que está sucediendo, ¿no? O sea, no es una construcción falsa, digamos, sobre la realidad. Y eso me llamó la atención, que a él le cuestionen eso, ¿no? Que es una posición incómoda. Él es un cineasta incómodo. Claro. Y eso siempre, o sea, eso va a ser inevitable en cualquier foro, creo, donde se exhiba su trabajo. Es inevitable la connotación política. Es un cineasta israelí de mucho renombre, de muy destacado, que básicamente está denunciando constantemente la contradicción que está en la base del pensamiento militarista sionista. Claro, pero los festivales de cine también son lugares donde están un montón de cinéfilos que entienden un poco el cine desde otros lugares, entonces también es ¿Te extraño parece sensible que pase ahí, digamos? Claro. Es raro que pase ahí. Es que ahí debe ser mucho más delicado por ser Nueva York. Claro. Porque hay mucha población judía, o sea, el conflicto está mucho más vivo que en otras audiencias, yo supongo. Me imagino que es más delicado, ¿no?, topar el tema allí. Claro, y él estaba bastante incómodo en esta entrevista, de hecho, y fue una entrevista corta, claro, porque si es que no tienes un diálogo, porque la gente no te pregunta cosas como más interesantes o más amplias, se vuelve complicado. Bueno, él cuenta que él empezó su carrera como activista, o sea, él era un militante de izquierda, de hecho lo que es un objetor de conciencia, o sea, él es de los primeros objetores de conciencia y en el ejército israelí. Y se negó a ir a hacer el servicio militar y fue Claro, preso. Y estuvo preso, claro. Entonces él estuvo preso y era uno de los miembros o líder de una organización de objetores de conciencia. Entonces, de alguna manera, su carrera de documentalista está estrechamente vinculada a su compromiso político. Es interesante, por ejemplo, hay una película más reciente que se llama Z32, que también la pueden ver, está en el YouTube. Z32 es una peli más sofisticada, digamos, en factura que la que estamos comentando, y que comenzó siendo él cuenta que es una película sobre soldados israelíes que confiesan atrocidades que han cometido, ¿no? Entonces hay una fundación israelí que creo que se llama, ahora se me va el nombre, Romper el Silencio, creo que se llama Breaking the Silence. Que él es uno de los miembros, ¿no? Creo que él es miembro, y esta organización busca que soldados israelíes arrepentidos o que quieran confesar las atrocidades que han cometido, pues hablen dándoles cierto cobijo, ¿no? Cierto cobijo, no sé si judicial y también emocional. Entonces recoge testimonios y él decidió primero había decidido hacer un video de apoyo de esta fundación, recogiendo testimonios de soldados. Y entonces que habían decidido hablar, ¿no?, abiertamente de lo que habían sido testigos y a veces perpetrado ellos mismos. Entonces, el personaje principal de esta película es un soldado que mata a sangre fría a unos palestinos y que lo cuenta. Entonces, él dice que cuando hacía este video, que él no pensaba que iba a ser una película,
un poco se topó con el conflicto moral de que el soldado que estaba narrando los hechos iba a quedar como un héroe. Y él dijo, o sea, me parece bien lo que él hace, de arrepentirse y de contar, pero al mismo tiempo me parece mal que yo lo retrate como un héroe, que la audiencia finalmente termine admirándolo a este tipo, ¿no? Y entonces él empezó a construir de qué manera lograr que eso no ocurra, que ese efecto no se produzca, ¿no? Eso sumado al hecho de que una vez que empezaron a entrevistarlo, el chico le pidió que no muestre su cara, que no muestre su rostro, o sea, que lo enmascare de alguna manera. Entonces él contaba que esos dos problemas, ¿no?, que le obligaron a buscar una solución creativa. Y así surgió una película. Lo que iba a ser una peli más bien de activismo, un video de divulgación de lo que hacía esta fundación, se convirtió en una película en donde él soluciona estos problemas, ¿no? Que es muy interesante porque de alguna manera el cine documental es eso, ¿no? Es resolver problemas que tienes contando una historia. Y problemas normalmente éticos, ¿no?, ligados a la ética, a los valores, a dónde yo me posiciono. Para ir cerrando, ¿qué hace en Z32? Lo que hace, por un lado, es resolver el tema del enmascaramiento. Entonces te va contando a lo largo de la película cómo, digamos, las máscaras que le va poniendo al personaje van cambiando hasta que llegan a ser una máscara electrónica muy sofisticada, ¿no?, impresionante. Y él se inventa un dispositivo parecido al del teléfono, al de la conversación telefónica de la película Venganza por uno de mis ojos, en donde él hace una ópera a propósito del testimonio de este soldado, ¿no? Y es genial, ¿no? El tipo se pone como un pianista a cantar ante la cámara en un tono irónico, ¿no?, la confesión, acompañar la confesión de este soldado en un tono irónico, él con una canción tipo ópera, ¿no? Él cuenta que le tomó un año aprender a cantar para poder hacer la escena, ¿no? Y le invitó a un compositor israelí a componer la música y a escribir la ópera, o sea, el canto, la canción que él interpreta, ¿no? Y es genial. Me parece buenísimo, porque también en esta película, si bien es una película súper dura, la vida también tiene momentos más ligeros. O sea, la película también tiene estas conversaciones con su amigo súper íntimas, en donde también se ríen un poco. No digo que hay sentido del humor exactamente, pero sí hay un tono irónico a veces que refresca también el relato, ¿no?, lo que está contando, lo que está mostrando. Totalmente, claro. Bueno, es uno de los aspectos más humanos del documental. O sea, al final son dos amigos conversando y casi que no pueden evitar reírse. Exacto. No importa lo que estén hablando, porque se quieren mucho y porque están acompañándose. Y porque Mogravi tiene un sentido del humor muy... Sí, es muy agudo. Ácido, acérbico. Ácido, sí. Y él se permite hacerle bromas al amigo palestino. Claro. O sea, es muy provocador hasta en ese aspecto. Sí. Fantástico. Muchísimas gracias por haber venido y por haber traído esta película increíble que la pueden ver en YouTube. Gracias y ojalá vengas pronto nuevamente para hablar más de cine documental, que es tan importante y tan necesario de conversarlo. Muchas gracias a ustedes. Es en la página YouTube de Avi Mogravi, por si acaso alguien la quiera buscar. Gracias, Javier. Gracias, Zucca. Gracias a ustedes. Linda sesión. Chao. Chao. 25 watts.